El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, tenemos aquí una liturgia muy interesante en la cual vemos cómo el apóstol San Pablo, es que desde que se convirtió, desde que dejó la vida de pecado, la vida pasada, que había colaborado con la muerte de San Esteban, por la acción misericordiosa de Dios y por la fuerza del Espíritu Santo y el bautismo, él ha entrado en su alma una fuerza, un ímpetu. Todo lo que él utilizaba para perseguir a los cristianos, ahora lo está utilizando para convertir a paganos y a judíos. Entonces, el apóstol San Pablo es imparable, el apóstol San Pablo es indomable, el apóstol San Pablo es así, pero intrépido. Y va a ir a Atenas. Atenas es el centro centrorum de Grecia, donde están todos los filósofos y todos los pensantes de la época para poder discernir, hablar, como debatir y sacar conclusiones, porque los filósofos para sacar una conclusión demoran a veces 20, 25 años, porque no definen bien, sino piensan. Y en esos pensamientos pues debaten, comparan ideas y después concluyen. Entonces San Pablo fue a Atenas y en el camino a Atenas, él notó que había un altar vacío y había un acápite de que decía así una frase: al Dios desconocido, porque ellos hacían altares para todos los dioses, y sus dioses eran poderosos, sus dioses eran fuertísimos. Entonces tenían el dios de la guerra, el dios de la lluvia, tenían el dios de todo, ¿no? Había el dios de los dioses, el Zeus, que mandaba en los otros y que los otros se postraban y se peleaban también entre ellos. Entonces eran dioses poderosos, y cuando iban a la guerra iban a cultuar a Marte, pero también cultuaban al otro para que él no se ponga celoso y que de repente por celoso no nos dé la victoria en la batalla. Y así eran pues. Y San Pablo tomó coraje y por el discernimiento, por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Él fue para poder hablar de este Dios desconocido. Y va a llamar la atención de los atenienses para mostrarles a ese Dios desconocido, que también era un Dios poderosísimo, que tenía una fuerza extraordinaria, porque ellos eran magnificentes, los griegos. Entonces, como ellos filósofos ya elaboraban formas y acciones de dioses, pero hercúleas. Entonces dice: atenienses, por lo que veo son ustedes extremadamente religiosos. Entonces, como eran muchos dioses, la religiosidad del pueblo era muy fuerte, porque ellos eran religiosamente religiosos, no eran ateos, pero estaban, claro, obviamente, dioses falsos, dioses no verdaderos, dioses fabricados por mente humana, pero al fin de cuentas ellos creían en un Dios. No decían, no, sí, más o menos, como medio agnóstico, medio así, no, ellos creían en una divinidad, erróneamente, porque no sabían el cristianismo. Pero al fin de cuentas el apóstol pues viene a aclararles, porque ellos en su religiosidad sentían que había un Dios, por eso le pusieron el nombre del Dios desconocido, que actuaba en todos los hombres. Y les va a aclarar, les va a hacer, San Pablo les va a hacer pensar a los atenienses. Dice así: pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios desconocido que ustedes adoran sin conocer, ese Dios que hizo el mundo. Entonces San Pablo está ponderando
está enseñando, está como doctor y ellos están como alumnos. Vengo a Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Entonces ya es un Dios poderoso que hizo el mundo. Entonces ellos están escuchando con atención. Y hizo el cielo y la tierra y no habita en templos construidos por hombres. O sea, estos dioses que están aquí son menos que ese Dios desconocido. Porque ese otro Dios no habita en templo construido por hombres, sino habita en un lugar más grande, mayor. Entonces está mostrando que ese Dios es superior a esos dioses que ellos están creyendo. Ni lo sirven manos humanas como si necesitara de alguien. Entonces ese Dios es autosuficiente. En cambio los hombres no somos autosuficientes. Nosotros somos contingentes. Nosotros los hombres contingentes. Quiere decir que necesitamos de todo. Es el ser, la criatura que más necesita de los papás en el planeta. Porque los animalitos, ya cuando tienen un mes, 2 meses, 1 año, ya está, ya forman su familia, salen del nido y se van por otro lado. En cambio el hombre no. El hombre tiene que pasar muchos años. ¿Por qué? Porque somos contingentes. No hay niño a los 5 años que ya está independiente, que ya sabe lo que tiene que hacer, no. Ni a los 15 años dicen que ya tengo 15 y porque ya tengo 15 puedo hacer mis cosas. Siempre se va a equivocar y va a cometer los peores errores posibles. ¿Por qué? Porque a los 15 le viene la locura de los 15. Después la locura de los 18 y así sucesivamente. Por eso, ¿por qué? Porque tenemos que tener una conciencia religiosa, una moral religiosa por los mandamientos. Si nosotros no cumplimos los mandamientos, vamos a desviarnos del camino de Dios. Y la locura de los 15 sin los mandamientos, imagínense qué da. Y la locura de los 18 sin los mandamientos de Dios, imagínense lo que da. Y conocemos en la sociedad todas las consecuencias que cometen los de 15, los de 18, los de 20 sin los mandamientos. Entonces los papás, los tíos, los abuelitos, ya conocemos cómo es eso. Por eso hay que instruirles, y San Pablo les está instruyendo a los atenienses para que puedan creer en ese Dios. Y dice, de un solo hombre, dice, él construidos ni lo sirven como si necesitase de alguien. Él a que todos da la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre sacó al género humano para que habitara en la tierra. Ellos no conocían esa revelación. Determinado las épocas de su historia y las fronteras de los territorios. Quería que lo buscasen a él, a ver si lo conocen por lo menos a tientas. ¿Por qué? Porque como debe exigir la fe para el que cree, y eso es un acto de amor a Dios, nosotros vamos a conocer a Dios a tientas, porque no lo vemos de frente. Si lo viésemos de frente moriríamos. Por eso se llama fe, porque creemos en algo que no lo vemos. Y no viéndolo, lo buscamos a tientas, en las cosas creadas, en la revelación que nos da, en el entendimiento que nos propone para poder deducir las cosas. Dice, aunque no estaba lejos de ninguno de nosotros, pues en ese Dios vivimos, dentro de ese Dios vivimos, dentro de ese Dios nos movemos, dentro de ese Dios existimos. Es todo filosófico, todo abstracto, todo metafísico, para que los atenienses filósofos piensen. Y así lo dicen incluso algunos de sus poetas. Somos estirpe suya. Entonces quiere decir que somos generación de ese Dios. O sea, es un Dios que ha engendrado hombres. Y ahora ya sabemos que por el bautismo somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Entonces es lo que está queriendo infundir en los atenienses este principio religioso que somos hijos de Dios, pero los está poniendo en términos filosóficos. Por tanto, somos estirpe de Dios. No debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro y plata. Entonces ya está poniendo el dedo en la llaga. Y ahorita va a disparar San Pablo, porque no se va a aguantar de proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y se ha encendido San Pablo, se ha tomado por el Espíritu Santo, porque no se parece a imágenes de oro y de plata o de piedra, esculpidas por la destreza de las fantasías del hombre. Todos esos altares que ellos han construido. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia. Está tocando cables eléctricos. Y ahora manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan. Todos los hombres de todas partes que se conviertan. O sea,
no creer más en esos dioses, sino creer en este Dios desconocido. Porque tiene señalado el día en que juzgará el universo con justicia. Entonces, proceder bien, con justicia, con sus mandamientos, con las normas que Jesús ha enseñado y lo ha delegado a los apóstoles y a la iglesia para predicar en el mundo entero, por medio del hombre designado por él, sus apóstoles y su iglesia. Y ha dado a todos prueba de esto. Ha dado pruebas de esto. Resucitó de entre los muertos. Entonces ya está. Ya lanzó el principio de redención. Lanzó el principio de salvación. Ha lanzado San Pablo. Al oír esto, resurrección de los muertos, unos lo tomaron a broma y otros dijeron: de esto te veremos en otro momento. Y así fue. Pablo se alejó de ellos, pero conquistó a algunos: San Dionisio Areopagita, Dámaris y otros más. Valió la pena ese discurso del Areópago en Atenas para conquistar por lo menos uno: Dionisio Areopagita, Dámaris y algunos más. Santo Tomás de Aquino dice: si nosotros hacemos todo el esfuerzo necesario, todas las acciones necesarias, todo el sufrimiento, todas las oraciones, para que un pecador deje de pecar una sola vez, el esfuerzo valió la pena. ¿Por qué? Porque dejó de ofender por lo menos una vez a Dios. Dejó de pecar. Si un pecador empedernido dejase de pecar una sola vez, todo el esfuerzo valió la pena. ¿Por qué? Porque dejó de ofender a Dios una sola vez. Y entonces, queridos hermanos, miren cómo San Pablo, con su exhortación y con su ánimo, ¿no? Algunos no lo escucharon, pero cuántos beneficios trajo convirtiendo a San Dionisio Areopagita, convirtiendo a Dámaris y convirtiendo a otras, porque ellos después van a ser apostolado, van a llevar la palabra de Dios como el San Pablo, que han creído ellos, y lo van a llevar a otros. Así es necesario el Rosario de la Aurora, así es necesaria nuestra Santa Misa todos los días, así es necesaria nuestra perseverancia, así es necesaria nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra perseverancia, muchos otros también perseveran y otros se convertirán. Pues lo mismo dice en el Evangelio. En el Evangelio dice el Señor así: muchas cosas me quedan por decirlos, pero ustedes no las comprenden. Para esto va a enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué no las comprenden? No es por falta de fe, es justamente por falta de comprensión, falta de entendimiento. Nosotros en el siglo XX tenemos mucho más cosas que nos han explicado, que se ha revelado y que se ha puesto dentro de la Santa Iglesia, que los apóstoles en esa época. Entonces, Dios va a seguir revelando y mostrando cosas maravillosas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas, porque Dios es infinito, cosas que todavía no entendemos, que en el futuro entenderemos por causa de la revelación, que están metidos aquí en los evangelios, que están metidos en las Sagradas Escrituras, que en algún momento el Espíritu Santo inspirará a algún santo. ¿Para qué? Para que desvende estos misterios maravillosos del amor, de la salvación. Por ejemplo, a estos atenienses, Dios ha utilizado a San Pablo para que les desvende la resurrección, que les desvende la redención. Aceptaron unos, rechazaron otros. Así nos toca a nosotros desvendar para nuestros hermanos la redención de la Santa Iglesia, la redención para que la Iglesia sea amada, querida, reverenciada y tomada como modelo para todos los hombres. Pidamos a la Virgen María, pidamos a Nuestra Señora, pidamos al Señor San José, a Nuestra Señora de Fátima, que de mañana es su aniversario. Pidamos a la Virgen de Fátima su inmaculado corazón para que nosotros tengamos ese conocimiento y ese amor de Dios y de la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.